Qué lindo es Cuautla, paraíso terrenal, Cuautla histórica y hermosa. Hola amigos, con el gusto de saludarlos en esta entrega que hacemos a la página muy vista ya, Cuautla Hoy. Les recomiendo que vean las noticias y vean los demás programas que tienen. Vamos a hablar del próximo 10 de abril, la conmemoración del 110 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. Emiliano Zapata Salazar es un joven que nació en Anenecuilco, ya todos lo sabemos, pero hay un libro muy interesante, muy importante, escrito por Jesús Sotelo Inclán, que se llama Raíz y Razón de Zapata, y él se entrevista con Chico Franco, que es primo de Emiliano Zapata, y él es el custodio. Emiliano Zapata, cuando se lanza a la lucha, cuando ya es general y ya está haciendo la revolución agraria, le encomienda a su primo Chico Franco: mira, tú te vas a encargar de cuidar el motivo por lo que luchamos, por lo que el pueblo se levantó en armas. Tu persona garantiza que nadie se lleve lo que te dejamos en custodia. Nosotros vamos a luchar con las armas y tú a resguardar con tu propia vida lo más preciado que tenemos los de Anenecuilco. Oh, caray, pues ¿qué es eso? Cuando dice y refiere Jesús Sotelo Inclán, que fue a hacer la investigación al pueblo de Anenecuilco, se entrevista con Chico Franco y le dice: aquí el asunto, cuando viene alguien, decía Emiliano, contéstale por qué estamos luchando. Por los papeles que están guardados en las hojas de latas, en los botes de hojas de lata. Así es, se usaba, no había cajas fuertes, no había lo que hoy conocemos, escondites o los bancos, bóvedas ahí que se alquilan por año, sino los papeles más importantes del pueblo, que eran los títulos de las tierras. Anenecuilco era un pueblo que llegaba desde la Olintepec hasta la hacienda del Hospital y bajaba hasta Coahuistla con linderos de Cuautla. Era perteneciente a Cuautla, pero el pueblo era desde épocas virreinales, desde antes era dueño de todo este territorio. Cuando se funda en 1580 por ahí el segundo hospital en América para enfermos mentales y para enfermedades raras en Huastepec, para sufragar los gastos acuerdan pedir prestado tierra a los de Anenecuilco para construir ahí un ingenio azucarero. Ya las tierras están sembradas de caña. La caña de azúcar empieza a ser a ser muy extensiva. Empieza allá en Cuernavaca, en Amatitlán, empieza por allá y luego se va extendiendo y llega a este valle, al valle de Cuautla, de las Amilpas, y el calor, la altura hace que aquí sea la vara dulce más larga, más grande, más fuerte, más rolliza y con mayor cantidad de azúcar. Por eso aquí es cuando se dan más de 50 ingenios azucareros. Bueno, pues ese ingenio azucarero o esas tierras también, esas plantaciones de caña de azúcar que eran explotadas por los monjes que estaban en custodia del hospital Santa Cruz en Huastepec. De ahí sacaban los recursos y fue lo que hoy conocemos como la Hacienda de la Concepción, mejor conocida como la Hacienda del Hospital. Hacienda del Hospital por el hospital de Huastepec. Hay que recordar que Huastepec era el señorío, era capital, era el pueblo más importante. Él y Cuernavaca, en tiempo los mesoamericanos, eran los pueblos más importantes y donde asienta su residencia
Moctezuma y el Huicamina es en Huastepec, su residencia veraniega. Y cuando viene el virrey Antonio de Mendoza, se convierte Huastepec, se viene a él a curar algunas enfermedades y pasa un buen rato aquí y se convierte Huastepec capital de la Nueva España. O sea, es muy importante el pueblo de Huastepec. Y luego el hospital. Bueno, pues esas tierras se las piden prestadas a los campesinos, a los dueños originarios de las tierras, a los de Anenecuilco. Y antes la estructura de organización de un pueblo era la gente mayor, era la que decidía lo que se iba a hacer en los pueblos, y la gente mayor ya había cansado de luchar, de ir tramitando la devolución de las tierras. Ya habían pasado 300 siglos y no les devolvían las tierras. Eso empezó en 1580, ya estamos ya en los años de 1870, 1890 y seguimos reclamando las tierras. Entonces, en esos botes de hoja de lata, dice Jesús Sotelo Inclán, que Chico Pardo era el que las custodiaba en su casa. Primeramente estuvieron en el atrio de la iglesia de San Miguel Arcángel en Anenecuilco, y de ahí vino en los años 90 el presidente Carlos Salinas de Gortari, que por cierto, uno de sus hijos se llama Emiliano en honor a Emiliano Zapata, y en un acto que vino a conmemorar pues al jefe Zapata, trajo en devolución del Archivo Nacional de la Nación los botes que contienen las escrituras del pueblo de Anenecuilco. Son unos lienzos, unos mapas ahí con referencias que deben de ir a Anenecuilco y ver ahí algunas pinturas que hizo Luis de Antuñano, en paz descanse, donde narra pues en unos cuadros cómo inicia la revolución y cómo fue el movimiento agrario. Bueno, pues esa es la lucha de Emiliano Zapata, por la que el gobierno mandó a Victoriano Huerta a perseguirlo aquí para ya exterminar el levantamiento armado. Cuando Zapata se siente traicionado por Francisco I. Madero, ya deja de ser jefe de la Revolución del Sur maderista, sino es jefe de la Revolución del Sur zapatista. Y por eso hacen el Plan de Ayala, que en su artículo 6 dice que las tierras son que regresan a la gente que trabaja. Ese es el asunto, lo que estamos festejando el día 10 de abril. Festejamos o conmemoramos, traemos a la memoria y traer estos recuerdos, es para recordar que fue traicionado. En el hotel que está aquí en el centro de Cuautla, había 3 hoteles en ese entonces en Cuautla: el Hotel Francés, el Hotel San Diego, que está ahí en Alameda, y el hotel donde están las Parisinas hoy. Allí era otro hotel, y ahí estaba Guajardo conferenciando con González. Ahí cuando le da la orden que se vaya a aparentar con Zapata, que es su amigo, y que se va a afiliar a sus filas, y para eso le va a dar un caballo, el as de oros, y un montón de balas y un montón de efectivos, y como muestra de que sea leal, se vieron esa noche, un día antes de esto, en Chinameca, en Estación Pastor, allá en los rumbos de Jonacatepec. Y ahí, que estaban en una cantina, le dice: a ver, le voy a dar muestras de que realmente estoy con usted. Y todos los que fueron a hacer el atropello a Jojutla, que fueron a hacer una matazón de ciudadanos civiles sin deberla ni temerla, ahorita los voy a fusilar. Y los mandó a poner en el paredón y fusiló a 52 soldados federales para dar muestra de la lealtad de sus palabras hacia Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, cuando ve ese asunto, dice: bueno, pues sí, Guajardo va a ser uno de los míos, y lo invitó al siguiente día a pues ir por las armas, ir por las municiones a la hacienda de Chinameca. Hay que recordar que en la hacienda de Chinameca se casó con la señora Cleofas Espejo. Ahí fue el jaripeo y ahí fue la fiesta de Emiliano Zapata. Esa hacienda era muy grande, muy bonita, o es muy bonita todavía, y ahí la habían tomado los soldados de Pablo González, y mandó ahí a Jesús Guajardo, el traidor. Y ya sabemos la historia, que estuvo en la Piedra Grande y mandó ahí unas avanzadas y ver que todo estaba bien. Y ya cuando entra Emiliano Zapata, fue el día más triste para la gente campesina, para la gente pobre. Y es ahí cuando
Muere el hombre y nace la leyenda, y esa leyenda trascendió fronteras, y él es el héroe o es el ícono del agrarismo en el mundo, en todas las latitudes del mundo. Todos los 198 países reconocen a Emiliano Zapata Salazar como el líder agrario. Se despide de ustedes su amigo y servidor Joaquín Fernández. Hasta la próxima. Me gusta mucho mi tierra, tierra de mil colores. Es un jardín muy hermoso donde se dan lindas flores. Qué lindo es Cuautla,